¿Qué tal? Buenas noches. Voy a presentar lo que viene siendo mi proyecto integrador de la materia de Derecho Laboral. Mi nombre es Juan Estrada. En este proyecto integrador me pide contestar 7 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Laboral del Trabajo? El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo define un sindicato como una asociación entre trabajadores y patrones, que se constituye para el estudio y mejoramiento de condiciones y obviamente para la defensa de sus respectivos intereses de ambas partes. La segunda parte es: ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Los requisitos que se ocupan para la constitución de un sindicato es la copia autorizada del acta de asamblea constitutiva que se realizó, la lista de los nombres y domicilios de los integrantes, una copia autorizada de los estatus que fueron establecidos en el contrato colectivo. La tercera pregunta: beneficios y obligaciones que tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato. Los beneficios hay varios, por ejemplo, las entradas a parques recreativos, precios preferenciales en muchos negocios, convenios para hacer paquetes vacacionales, y las obligaciones pues tienen que asistir a asambleas y obviamente pues las cuotas sindicales que tienen que pagar. La cuarta pregunta: ¿qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? La suspensión temporal de trabajo que se organiza por el sindicato cuando los obreros detienen sus labores para exigir obviamente mejores condiciones conforme siempre a la ley. Requisitos que debe de cumplir una huelga para que surta efectos legales. Los requisitos son de mayoría, o sea, por ejemplo, que deben tener un 50% más uno de respaldo. Otro requisito es deben de constituir bien sus objetivos, o sea, por ejemplo, la redacción y cumplir requisitos de fondo, o sea, deben ser claros en los requisitos que están ocupando. Trabajos especiales contemplados en la Ley Federal de Trabajo. Los trabajos especiales que se contemplan en el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo son, por ejemplo, los trabajadores de los buques, los trabajadores del hogar, los trabajadores de la náutica, deportistas de alto rendimiento, actores y músicos, y las personas que trabajan en restaurantes y moteles y hoteles. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encargan? Las autoridades que existen aquí en México son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ella se encarga de impartir justicia en la relación patronal y obrero. La Procuraduría Federal del Trabajador, ella se encarga de velar por los derechos de los obreros durante algún procedimiento judicial. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esta se encarga de las políticas públicas para la promoción del empleo
y la realización de estadísticas y previsibilidad, del país. Lo que vienen siendo las ramas industriales y ya por último al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se encarga de administrar de distintas maneras la justicia. Pues va más enfocado a los servidores públicos. Por mi parte es todo, muchas gracias. Buenas noches.